Hola, hoy les quiero presentar cómo encontrar la expansión de Taylor en el material de docencia de cálculo en varias variables. Vamos a encontrar las siguientes preguntas. En este caso vamos a resolver la P5. Dice, encuentra la expansión de Taylor de orden 2 para f de x y z dada por esa expresión en torno a ese punto. Nosotros sabemos que el polinomio que aparece en el teorema de Taylor se denomina el polinomio de Taylor. Por lo tanto, como nos están diciendo que sea una aproximación de orden C2, sería hasta acá. Y los ingredientes que necesitaríamos serían la función evaluada en el punto, el gradiente de esa función evaluada en el punto y finalmente la hessiana de la función evaluada en este punto. Recordemos un poco el gradiente. En este caso sería calcular la derivada de la función con respecto a x, con respecto a y con respecto a z. Y la matriz hessiana, recordemos que se da por, en la primera fila iría la derivada de la función x con respecto a x, la derivada de la función x con respecto a y la derivada de la función x con respecto a z. Y lo mismo ocurre en las dos siguientes filas, la derivada de y con respecto de x, la derivada de y con respecto de y, la derivada de y con respecto de z. Y finalmente la derivada de z con respecto de x, la derivada de z con respecto de y la derivada de z con respecto de z. Y luego evaluar cada una de esas derivadas segundas en el punto x0. Esta es la expresión, que todas estas expresiones o todos estos valores son lo que necesitamos calcular para tener la matriz hessiana. Entonces, hagamos algunos cálculos. Nosotros sabemos que nuestra función f de x y z es igual al logaritmo de x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. Y que el punto que nos están dando es 1 raíz de 3, 1 raíz de 3 y 1 raíz de 3. El primer elemento o el primer ingrediente que me piden para mi expansión es la función evaluada. En este punto, llamémoslo, para que tengamos, en este punto llamémoslo x0. Entonces la función en el punto x0 va a ser igual a ¿quién? Bueno, va a ser el logaritmo de 1 raíz de 3 al cuadrado nos da 1/3, entonces aquí sería 1/3 más 1/3 más 1/3, eso es igual a 1 y el logaritmo de 1 nos da 0. Ahora necesitamos hacer lo mismo para calcular el gradiente de f y evaluarlo en el punto x0 y va a calcular la matriz hessiana y evaluarla en el punto x0. Entonces, para el gradiente de f necesitamos las tres derivadas. Entonces, vamos a hacer una. ¿Cuál sería la derivada de la función f con respecto de x? Entonces, esa derivada sería, como es la de un logaritmo, sería 1 en su argumento, en este caso sería x cuadrado y cuadrado z cuadrado por su derivada interna, que en este caso, como estoy derivando con respecto a x, sería 2x. Así que esta derivada sería 2x entre x cuadrado y z cuadrado. Haciendo lo mismo, vamos a encontrar que nuestro f de y se comporta de la misma manera y nuestro f de z igual. X cuadrado y z al cuadrado. Así vamos a tener que, si escribimos el gradiente de f, vamos a tener que nuestro gradiente de f va a ser igual a ¿quién? Bueno, escribamos lo formal, el gradiente de f de x y z. Si sacamos un factor común de 2, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿por quién? Bueno, por el vector x y z. Bien, todos vemos acá que este 2 y el cociente se repiten en cada una de las expresiones. Entonces ahí tendríamos el gradiente. Ahora calculemos la matriz hessiana.
Entonces, continuando con el ejercicio, ya que tenemos el gradiente de la función, necesitamos el gradiente de la función evaluarla en el punto x0. En este caso nos va a dar 2 dividido entre, recordemos que x vale 1 sobre raíz de 3, así que nos daría 1/3, 1/3 y 1/3. Acá podemos sacar factor común de 1 sobre raíz de 3 y nos quedaría el vector de unos. Por lo tanto, nuestro gradiente evaluado en el punto x0 sería 2 dividido en raíz de 3 por el vector de unos. Entonces ya tenemos la función evaluada en el punto x0 y ahora tenemos el gradiente evaluado en el punto x0. Nos faltaría la hessiana de la función evaluada en el punto x0. Entonces, ¿qué necesito para calcular la hessiana de mi función x y z? Ya habíamos dicho que necesitamos las derivadas combinadas. Entonces, yo ya calculé que mi f de x era 2 partido en x por x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. Por lo tanto, mi f de x segunda va a ser igual a ¿quién? Esta sería la derivada de un cociente. Sería la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar menos el de arriba por la derivada del de abajo, pero con respecto a x, que en este caso sería 2x. Y todo esto dividido entre el cociente elevado al cuadrado. Por lo tanto, la derivada segunda de x va a ser igual a ¿quién? 2x cuadrado más 2y cuadrado más 2z al cuadrado menos 4x al cuadrado. Dividido entre x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Agrupamos este x cuadrado con este x cuadrado y sumamos sus coeficientes. Por lo tanto, nuestra derivada segunda con respecto de x va a ser igual a ¿quién? A menos 2x cuadrado más 2y cuadrado más 2z al cuadrado. De x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado elevado al cuadrado. Si saco factor común arriba de 2, me va a quedar menos x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado dividido entre x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado elevado al cuadrado. Tengamos cuidado, no se puede simplificar porque arriba hay una expresión negativa, aquí me hizo falta un paréntesis, y calculando entonces nuestra posición 1, 1 de la matriz hessiana, esto nos va a dar, ya sabemos que aquí nos daría menos 1/3 más 1/3 más 1/3, y aquí ya sabemos que nos da 1/3 más 1/3 más 1/3, o sea 1 elevado al cuadrado. Entonces en este caso nos va a dar 2 por 1/3, en este caso nos daría 2/3. Y así vamos a hacer con f de x en y y cada uno de los términos que vienen. Bueno, luego de algunos cálculos, como ya hemos dicho, ahí tenemos la expresión del gradiente y la matriz hessiana nos va a quedar dada en toda esta expresión. Este es un factor común de toda nuestra matriz hessiana y cuando la evaluemos en el punto dado nos va a dar esta expresión. Así que este ya lo conocíamos que era 0, este lo habíamos calculado y finalmente les queda por calcular y verificar que la matriz hessiana evaluada en el punto es la de este. Solo quedaría sustituir eso en lo que conversamos al principio en nuestro polinomio de Taylor y así terminaría el ejercicio.